Muy buenos días, queridos hermanos radioyentes que se comunican a través de estos medios a este programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Esta, tu servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, que junto al pastor Antonio Caraballo pastoreamos la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, que está ubicada en el campamento Jerusalén, en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Nosotros estamos reuniéndonos en ese lugar tan hermoso como es el campamento Jerusalén, porque estamos construyendo el centro de mando evangelístico y misionero de la iglesia en la carretera 14. Y mientras tanto, estamos congregándonos allí en esos predios tan hermosos, en ese valle tan precioso del campamento Jerusalén. Nos reunimos todos los domingos en 3 grupos diferentes desde las 9 de la mañana, el segundo grupo a las 11 de la mañana y el tercero a la 1 de la tarde. Allí, con el protocolo a seguir, pues estamos tratando de llevar a cabo nuestra función de adorar a nuestro Dios y alimentar a las ovejas. Los viernes nos reunimos en la cancha bajo el cielo, unos presencialmente en la cancha y otros en los automóviles, pero nos gozamos de ver las maravillas de Dios, los milagros. Nos alegramos de ver cómo nuestro Dios nos apoya, nos cuida, nos protege, porque quiere que continuemos haciendo su labor. Llámanos tempranito al 787-259-1155. Hoy quiero hablarte de la niñez. Estamos en tiempos de riesgo, en tiempos de engaño, en tiempos de contaminación, donde el enemigo quiere nuestros hijos. Y hemos pasado por semanas donde nos hemos manifestado contra algunos proyectos que quiere establecer algunos legisladores, y presentarlos a Senado y Cámara, que son los proyectos 184 y 185. Son peligrosísimos. Por lo tanto, la iglesia los está combatiendo, al igual que otras personas que, aunque no son parte del cuerpo de Jesucristo, sí tienen valores familiares, morales, y se dan cuenta, porque son personas sagaces, analíticos, y se levantan contra todo aquello que ellos creen que es peligroso, contra el orden establecido por la Constitución y también el orden establecido por la familia. Está atento a todas estas noticias y comentarios y análisis que se hacen sobre estos proyectos, porque atentan contra la autoridad que tienen los padres sobre los hijos para educarlos moral y bíblicamente hablando. La palabra del Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 18, este libro establecido y dado a los sacerdotes para que protejan el orden del pueblo de Dios, moral, socialmente hablando, dice en el versículo 21, nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloc. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Sé un guardián de tu familia. Sé un guardián de la fe cristiana. Necesitamos romper todo tipo de lazo con el enemigo. Todo tipo
de lazo espiritual. No apoyamos, no negociamos la moral y la vida espiritual de nuestra casa, de nuestra familia. Y seguimos respaldando la Biblia como nuestra norma de fe y nuestra regla de conducta. Por eso nosotros apoyamos a hombres y mujeres cuyas ideas y carácter se alinean con las Escrituras. Todo legislador, todo alcalde, todo aquel que ocupa una posición en el gobierno que se alinee con las Escrituras, ya sean patrones morales, justos, espirituales, tienen nuestro respaldo. ¿Sabes que las convicciones se plantan en el espíritu con el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro fundamento? El fundamento, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de aquellos que son parte de la familia de la fe, aquellos que son parte del cuerpo de Jesucristo. Nuestro fundamento es la fe en la cruz, la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para librarnos del juicio de Dios. Y nosotros tenemos una herencia, y tenemos una herencia espiritual que nos ha resultado y nos ha traído bendición a nuestra familia. Y es la misma base del pueblo de Israel, porque somos una cultura judeo-cristiana. Y cuando el Señor en el libro de Deuteronomio, en ese capítulo 6, hablaba del gran mandamiento, le decía a Israel en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es sobre nuestra mente, dirigiendo nuestras ideas, sentimientos, conocimientos, inteligencia, voluntad, conciencia. Y te dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, dirigiendo tus pasos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una instrucción bien clara que Dios le dio al pueblo de Israel, a los padres. Un mandamiento que deberían de repetir a toda generación. Y dice el versículo 20 de ese capítulo 6, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo la historia de la liberación de Egipto y cómo Dios nos sacó con mano poderosa haciendo señales y maravillas. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y dice algo sumamente importante en el versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Queremos justicia? Queremos que nuestra isla de Puerto Rico se caracterice por ser una isla llena de justicia. Pues entonces tenemos que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Guardar todos los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué hubiera pasado si Moisés
no hubiese sido salvado de las aguas cuando el faraón tipo del diablo quería ahogarlo? ¿Qué hubiese pasado si David hubiese sido muerto por Saúl o hubiese sido muerto por el gigante Goliat? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen existido reyes como Josías, que era un niño? ¿Qué hubiese pasado si el rey Herodes se hubiese salido con la suya asesinando a Jesús al nacer? ¿Dónde estaría la justicia? Aunque sabíamos que Jesús vino con una misión y nadie se lo iba a impedir. Pero esto hipotéticamente, para que pensemos. El libro de Deuteronomio en el capítulo 21 nos habla de esos deberes de los padres de cuidar a nuestros hijos, de poderlo disciplinar para que no anden en caminos de rebelión, no obedeciendo a la voz de su padre ni la voz de su madre. Hay unos estatutos establecidos para que Dios pueda tratar con el corazón de nuestros hijos. Y dice la palabra que los instruyamos en los caminos del Señor para que aun cuando fueren viejos no se aparten de ese camino que les lleva a la justicia. Jesucristo hablaba cuando estaba aquí en la tierra a los discípulos y a la multitud en el Sermón del Monte. Y una de las cosas que decía era que no nos afanemos en las cosas de la tierra ni del mundo, en trabajos y en problemas de este mundo. Que nos afanáramos en las cosas del cielo que son justas. Y él decía, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os será añadida. Necesitamos ser guardianes de nuestra casa, de nuestra familia. Necesitamos ser guardianes de la fe. Necesitamos guiar a nuestros hijos a la justicia, la verdadera justicia, que es el aprender a respetar los estatutos, los mandamientos de Dios, porque en esos mandamientos está la justicia y obtenemos la vida. La Biblia nos enseña a cómo pensar bien en lo honesto, en lo bueno, en lo recto, en lo que es de buen nombre. La Biblia nos enseña a ser buenos padres, a ser buenas madres, a ser buenos hijos, obedeciendo a nuestros padres y sujetándonos a ellos como Jesucristo lo hizo. Nosotros apoyamos a todos esos hombres y mujeres cuyas ideas y carácter se alinean con las Escrituras. Nosotros rompemos lazos con todo lo que se refiere al mundo espiritual maligno, a todos aquellos que quieren aprisionar las mentes de nuestros hijos y esclavizarlos hacia la inmoralidad sexual, hacia la inmoralidad social. Nosotros queremos desarrollar mentes sanas y saludables en nuestros hijos y en nuestra generación futura. Estamos anclados en la cruz y en la enseñanza de la cruz. Estamos anclados en el Evangelio de Jesucristo. Llámanos al 787-259-1155. Recuerda que nuestra herencia es espiritual y trae bendición. A principios del año 1608, aproximadamente, 100 peregrinos viajaron por el mar de Inglaterra, llegando a una comunidad no existente que finalmente construyeron y llamaron Jamestown. Ellos construyeron una cruz y dedicaron la nueva tierra a Dios. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito de huir de allá de Inglaterra y llegar hasta lo que hoy en día se constituye en los Estados Unidos? El motivo era plantar una nueva colonia en Massachusetts. Y esto lo hicieron los primeros peregrinos del Mayflower, de ese buque, de ese barco. Y está descrito en el pacto del Mayflower. ¿Sabes cómo dice? En el nombre de Dios, amén. Nosotros los que suscribimos con nuestros nombres, los sujetos leales de nuestro temible Señor soberano,
el rey James, por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensores de la fe, etcétera, habiendo llevado a cabo para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y nuestro país, un viaje para plantar la primera colonia, para avanzar la fe cristiana. Desde el principio, esa ha sido nuestra herencia. No solamente la alcanzamos del pueblo de Israel, sino también de peregrinos que vinieron a buscar una tierra para avanzar su fe cristiana. No negocies tu fe. No permitas que el enemigo se adueñe de nuestros hijos. No vamos a entregar a nuestros hijos como ofrenda al dios Moloch, donde se le ponían sacrificios de niños, de bebés, que ardían en fuego para agradar, y que esos dioses falsos. Y Dios decía, no me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Vamos a paralizar todos esos movimientos que quieren asesinar bebés en abortos, que quieren hacer que nuestros hijos sean confundidos a través de los medios de comunicación para cambiar su género cuando biológicamente son hombre y mujer. En el 1743, aproximadamente 200 luteranos llegaron de Austria a Georgia. El nombre William Penn es muy conocido en la historia americana. Él decía, si tuviera una colonia propia, la haría un lugar de verdadero cristianismo y libertad civil. El rey Carlos de Inglaterra le debía una gran suma de dinero a la familia Penn y William le sugirió que le pagara dándole una tierra en Estados Unidos. La región elegida fue entre Maryland y New York. Él pertenecía a una familia cuáquera y era muy cristiana y promocionaba la fe en ese nuevo territorio, Pensilvania. Su ciudad principal fue Filadelfia, que significa amor fraternal. ¿Cuál es la base fundamental de tus ideales? ¿Cuál es la base fundamental de nuestra fe? Nuestro Dios lo ha establecido a través de la cruz de Jesucristo y de las enseñanzas de aquel que se dio para que cada uno de nosotros fuéramos libres del juicio de Dios. No vamos a permitir que confundan a nuestros hijos. La base fundamental de los ideales de la nación americana fue la misma dada a Moisés en el monte Sinaí. La Declaración de los Derechos Humanos en nuestra Constitución proviene de las enseñanzas, las cuales obtenemos del Éxodo, del libro de Mateo, de Isaías y de las cartas de Pablo. El Sermón del Monte de Jesús nos proporciona una forma de vida, un estilo de vida diferente. Y quizás algún día los hombres podrán comprender que esa es nuestra verdadera forma de vivir. ¿Sabes quién dijo esto? El presidente Harry S. Truman. Quiero decirte que nosotros tenemos un fundamento y una herencia cristiana, y nuestro deber es instruir a nuestros hijos de que esto no es fanatismo, esto no son cuentos, esto no son supersticiones. Llámanos al 787-259-1155. Esto se llama palabra de Dios y es el fundamento de nuestra vida. Pero no fue solamente el fundamento de nuestra vida aquí en Puerto Rico. Esto viene de generación en generación de distintos lugares, tales como Israel, Inglaterra, Estados Unidos. 3 de los principales documentos de nuestros padres fundadores, la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos Humanos, están basados en la Torá, el libro santo de los judíos. Están basados en el libro de Isaías y en los principios de los 4 evangelios. ¿Sabes que universidades como Princeton, Yale, Harvard fueron universidades cristianas? ¿Sabes que un presidente de Estados Unidos también fue ministro y fue convertido y fue bautizado en la congregación de los discípulos de Cristo y enseñaba Biblia, predicaba
Era profesor de griego y latín y llevó a cabo reuniones de avivamiento. Se presentó como candidato a Senado, a ser senador del estado de Ohio y ganó. Y se convirtió en general de la Guerra de Secesión en marzo de 1881. Se llamó James Garfield y se convirtió en el presidente número 20 de Estados Unidos. No te estoy hablando de simplemente personas que aprendieron cosas de historia. No te estoy hablando simplemente de gente común y rutinaria que no tiene nada que hacer. No, te estoy hablando de gente con fundamento. ¿Por qué? Porque desde pequeño aprendieron la palabra. Tuvieron padres responsables que los cuidaron y defendieron la fe. Fueron guardianes de la fe cristiana. Sé tú también. Llámanos al 787-259-1155. Quizás me digas, no tengo hijos, pero tienes nietos, tienes sobrinos, tienes primos, tienes vecinitos que necesitan que alguien los defienda. Nosotros estamos conectados con la cultura judeo-cristiana. Nosotros estamos conectados con el Dios de Israel. Él es nuestro Dios y envió a su Hijo Jesucristo para poder crear una generación nueva, una generación con una mente saludable, una generación que piense en las cosas del cielo, que respete y obedezca la palabra de Dios. Estados Unidos ha sido un ejemplo desde que nació. Necesitamos orar por los Estados Unidos. De ahí vienen leyes que nos están afectando. ¿Por qué? Porque han dedicado a los hijos al dios Moloch. Han vuelto nuevamente hacia atrás. ¿Sabes que la capital de Washington tiene simbolismos bíblicos? El monumento a Washington tiene grabado en metal, alabado sea Dios y santidad al Señor. Hay escritos bíblicos en los monumentos de Thomas Jefferson, Lincoln. Por eso, ese movimiento diabólico de poder destruir los monumentos históricos de Estados Unidos. ¿Sabes que en el Senado de los Estados Unidos hay una placa que dice "En Dios confiamos"? Y está Moisés con los 10 mandamientos. En el Congreso, en el 2019, el lema de "In God We Trust" fue como un símbolo de que se restablece la creencia cristiana, volviendo nuevamente a las aulas en Estados Unidos. Nosotros tenemos base histórica para creer que Dios anhela que seamos guardianes de la niñez. Moisés y los 10 mandamientos están al frente de la Suprema Corte, en la capilla del Capitolio de Estados Unidos. Y hay una capilla con un vitral donde está George Washington arrodillado en oración. No solamente en Estados Unidos, el primer ministro Netanyahu de Israel, ¿sabes lo que decía en uno de sus discursos? He descubierto que algunos de los mejores amigos de Israel están dentro de la comunidad cristiana evangélica. La iglesia, las naciones cristianas son vitales para el desarrollo del mundo porque traen justicia, traen orden. No podemos dejar que algunos legisladores enajenados a la verdad bíblica vengan a establecer caprichos e ideas, simplemente nada más por seguir una agenda que trata de controlar el mundo, una agenda de gobierno mundial con su propia plataforma para poder confundir, para poder desviar a nuestros hijos hacia Moloch, hacia el infierno. Todo el Señor lo está mostrando para que nos unamos a todos esos centinelas y guardianes de la niñez y guardianes de la fe. Dios ha preservado al mundo con propósito y lo lleva hacia la verdadera justicia. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese rendido? Si Pablo y Juan se hubiesen rendido. ¿Qué hubiese pasado si Estados Unidos no hubiese intervenido en las guerras mundiales?
¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiese triunfado? ¿Qué hubiese pasado si Irak hubiese triunfado? ¿Qué hubiese pasado si Saddam Hussein hubiese todavía estado controlando? ¿Qué hubiese pasado si Japón o Corea o Kuwait hubiese sido controlado? Si Japón hubiese triunfado en la guerra, si Corea hubiese triunfado y no hubiese un territorio que por lo menos tiene una oportunidad de recibir la palabra, ¿qué hubiese sucedido con Israel si no fuera democrática ahora mismo? Hay libertad y hay cierta libertad para que los padres sigan educando a sus hijos en la verdad. Los cristianos tienen iglesias allá en Israel. Hoy el Señor quiere que nosotros defendamos a nuestros hijos y no se los ofrezcamos al Dios Moloch. Que peleemos por ellos. Dice, no me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Vamos a decirle a nuestros hijos que hay unas leyes establecidas y hay unas instrucciones de Dios para hacernos justos. No podemos sentarnos en las mesas con los demonios y entregar nuestra casa y nuestra familia a inmoralidades sexuales. Sé tú vigilando lo que ven tus hijos en la televisión, en la tablet, en su celular. ¿Qué tipo de enseñanza están recibiendo de parte de los medios controlados por el gobierno mundial? Vamos a educarlos a respetar a su madre, a su padre y respetar las leyes de Dios. Vamos a indicarles que no adoren a dioses falsos ni tampoco se inclinen hacia los ídolos. Vamos a instruirlos en los caminos del Señor para que aprendan a ser hombres y mujeres de provecho, que no roben, que no mientan, que no se engañen a sí mismos, que no maltraten a su prójimo, que no se burlen de las personas impedidas, que no hagan tropezar a los débiles. Vamos a educarlos para que no hablen mal de las personas y las ayuden, para que no sean rencorosos ni vengativos, que amen a su prójimo como se aman a sí mismos y obedezcan los mandamientos de Dios, que no practiquen ninguna clase de brujería. Vamos a orientarlos a que no consulten a los muertos y que respeten a los ancianos, que muestren respeto y se pongan de pie. Vamos a educarlos a tener sanas relaciones sexuales cuando lleguen al matrimonio. Sé guardián de tu familia, de tus hijos. Instrúyelos para que puedan tener la base justa del cielo y se mantengan en pie resistiendo a toda tentación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada vida, Señor, cada familia, cada padre, Señor, cada hijo, Señor amado, cada familia que está escuchando esta predicación y te pido, Padre, que seas recordándoles. Recuérdales tus leyes, tus mandatos, Padre amado, y que no negocien con el diablo, Señor amado, y no entreguen a sus hijos a Moloch. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, y seguiremos orando, ayudándonos unos a los otros, Padre, para que nuestros hijos tengan mentalidad saludable. En el nombre poderoso de Jesús. Se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente en otro programa Echa tu pan sobre las aguas. Llámanos. Dios te bendiga.